introducción general al estudio de la fisiología. Yo lo dije en la preparatoria. ¿Alguien me puede decir qué es la fisiología? ¿O qué entienden por fisiología? Estudio de la naturaleza, física Estudio del órgano, el organismo, sistema, cómo funcionan cada uno y cómo funcionan en sí en conjunto, todo. Ok, ¿alguien tiene otra cosa que agregar? ¿Qué más? ¿Quién tiene más? La fisiología no es más que el estudio de la función. Función de todos esos elementos que Alberto, ¿verdad? Alberto. Yo soy muy malo con Alberto. Que Alberto dijo que involucra entonces desde lo más básico, que son las células, pasando por los tejidos, pasando por los órganos y luego por los aparatos y sistemas, ¿okay? Y que a medida que estos se van haciendo más complejos, entonces estos mecanismos de regulación funcionales entonces van de alguna manera complicándose más. Entonces tenemos mecanismos de control muy básicos hasta mecanismos de control muy complejos, como lo son los cambios en el comportamiento humano, que es yo diría que es el punto de control más impresionante. ¿Por qué? Porque son mecanismos de control que utiliza el cuerpo de antelación o antialimentación. Un mecanismo de antialimentación, ya lo vamos a ver cuando definamos, aunque no lo tengo en la diapositiva, un mecanismo de antialimentación es un mecanismo de control que previene la aparición del problema. Es decir, si bueno, yo fui para Mérida y en Mérida me dio mucho frío la primera vez y resulta que fue mi primera experiencia, la segunda experiencia, yo obviamente voy a recordarme del evento que pasó y por ende entonces voy a llevarme un suéter en la próxima. Eso es un mecanismo de antialimentación. Evita o corrige la variable antes de que se altere. Eso no sucede con el organismo como tal, porque ese proceso cognitivo lo lleva a cabo el sistema nervioso central, pero el sistema nervioso central sin nada de los demás órganos efectores es simplemente un cable donde pasa electricidad. ¿Okay? Entonces se almacena información donde pasa electricidad. Entonces tiene que haber una integración que es llevada a cabo por varios sistemas, ¿okay? Que al integrarse entonces permiten mantener el estado interno estable de su homeostasis. ¿Okay? Entonces, si vamos a la definición, entonces nos diríamos que es el estudio de la función biológica, cómo funciona el cuerpo, desde los mecanismos moleculares dentro de la célula hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares esenciales para la vida. Si nosotros vemos las imágenes de abajo, vemos, si nosotros vemos las imágenes de abajo, vemos que, ¿por qué pongo el cerebro? ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo este perro de aquí? Porque fueron a través de los estudios científicos experimentales sobre seres, no seres humanos, sino seres como los animales, perros, moscas, entre otros, que fueron determinándose entonces estos mecanismos de control. ¿Alguien sabe cuál fue este experimento? ¿Alguien sabe qué se hizo en ese experimento? ¿Y quién lo hizo? Eso lo hizo Pavlov. La campana y el perro saliva. ¿Cómo se llama eso? Condicionamiento. Reflejo condicionado. Eso, perfecto. Él determinó que el organismo funcionaba de alguna manera guardando, a través de un mecanismo aéreo, o sea que muchas de las respuestas biológicas y de las respuestas que se daban en el organismo, recuerden que todo estudio va desde lo más sencillo a lo más complejo. Aquí se fueron como a medio al revés. Ellos estudiaron situaciones complejas, pero analizando aspectos sencillos del problema. Que ellos no se enfocaron en qué sucedía dentro, sino se enfocaron fue en la respuesta como tal. Estímulo, respuesta, y luego aplicaron un segundo estímulo, que era el estímulo condicionante, y se producía la misma respuesta. Ellos al principio no entendieron, pero a partir de esa premisa, ellos partieron para entonces empezar a indagar en todo lo que era el funcionamiento del sistema nervioso, ¿okay? O del comportamiento como tal. Y así se hace en todos los estudios, inclusive en anatomía, inclusive en todas las ciencias. Se parte desde un principio, un precepto, y se comienza a indagar y evolucionar en sus aspectos. Entonces, la fisiología no es una ciencia aislada, es decir, que no es una rama de la medicina en donde los fisiólogos son fisiólogos, ¿no? O sea, los fisiólogos son los que analizan y estudian todo, ¿no? Ellos se basan en otras ramas de la ciencia porque ella es integradora. Ella dice, bueno, tenemos estos conceptos, tenemos esto establecido, sabemos que esto funciona, tiene una estructura delimitada, tiene una macro y microestructura delimitada, entonces quiero saber cómo eso se interrelaciona para entonces buscar homeostasis, para mantener el tejido vivo. Y la imagen de arriba nos habla del sistema que hasta ahora ha demostrado más cantidad de conocimiento y que todavía falta muchísimo por conocer, que es el sistema nervioso central y el proceso de pensamiento. Llevar a cuantificar el proceso de pensamiento.
¿okay? Cosa que todavía no se ha logrado, que nos va a permitir, a través del entendimiento de estos procesos, entonces realizar intervenciones más complejas, porque todo va desde lo normal para entender lo anormal, ¿okay? Porque eso es la fisiología. Lo importante de que ustedes aprendan fisiología no es porque ustedes quieren saber cómo el organismo funciona, nada más. Ustedes quieren saber cómo identificar que algo no está normal, es decir, que se escapa de los rangos de la normalidad, y eso lo hace la fisiología. ¿Por qué? Porque les da los parámetros básicos en donde si sale de aquí y si sale de aquí es normal, ¿okay? Entonces, dentro de la historia, como lo dije en la asesoría, se comenzó con anatomistas que fueron evolucionando, que se dieron cuenta que no podían solamente quedarse con la definición macroscópica y la descripción de la composición, de la posición dentro del cuerpo, de los tejidos y órganos, sino que se fueron más allá. ¿Por qué el hígado está ubicado en la región, en el hipocondrio derecho? Porque tiene la vesícula biliar cercana. ¿Qué es el colédoco? ¿Qué hace el colédoco? ¿A dónde deriva la cava? ¿A dónde llega? ¿Por qué entonces hay una cava superior y una inferior? ¿Qué tiene de importancia que haya dos coronarios y no una? La arteria no sinusal, ¿por qué sale más? ¿Qué importancia que tiene que salga más de la coronaria derecha que de la coronaria izquierda? ¿Por qué tenemos 4 extremidades y no 5? Todos y cada una de esas cosas. Ellos se dieron cuenta que no podían quedarse solamente con describirlas y decir que su existencia era porque Dios lo había creado así, sino había una función y había que dar pasos más allá para progresar en el conocimiento humano. Y dentro de ellos entonces está Aristóteles, Erasístrato de Seo y Galeno. Galeno, que aplicó, allá el fisiólogo fueron los principales clínicos, eran las personas que analizaban el comportamiento patológico de los pacientes y veían entonces o extrapolaban lo que le estaba sucediendo al paciente con la fisiopatología y luego relacionaban y decían, mira, esto es lo normal es que debe suceder esto. Como tal, ellos no hacen intervenciones experimentales, sino que ellos son observadores. Por ende, la influencia en cuanto a lo que estaban analizando se veía tergiversada por muchas variables externas que no estaban controlando. Luego entonces, dar paso a lo que es parte de la fisiología moderna con William Harvey y Paul Bernard. William Harvey, uno de los principales descriptores de la circulación mayor y menor del occidente, porque ya en Oriente, en la región arábiga, ya habían descriptores, ya habían estudiosos que habían descrito justamente, solo que como había problemas de comunicación y no había esa conexión que hay ahorita, no se sabía que en el otro lado del mundo había gente que ya había descubierto eso. Pero Claude Bernard juega un papel muy importante en el descubrimiento de la fisiología moderna porque él hace experimentos, él somete animales y somete tejidos a condiciones adversas, condiciones que él relacionaba de la clínica, es decir, un paciente que tenga hiperglucemia. Un paciente que tenga hiperglucemia tiene exceso de glucosa en sangre. ¿Qué pasa con el hígado cuando se ve expuesto a concentraciones elevadas de glucosa? Entonces, se comporta, sintetiza esto. Entonces comenzaron a jugar con esas variables que ellos sabían y que sacaron de cuestiones precisas, es decir, de una función de un órgano tan grande como era el hígado, podías extraer pequeñas cosas y hacer como construcciones como por bloques. Entonces, tenemos el bloque de la función glucógena del hígado, tenemos la función de la síntesis de proteínas plasmáticas, y así poco a poco, con ayuda de muchos científicos, es que se empieza a armar el conocimiento de todo esto. Y les hablo de muchos científicos porque son muchos científicos. Comenzando con Carlas de la nueva era de la fisiología durante los siglos XX y XXI, en donde yo describo principalmente lo que me interesa de esto es que se comienza a describir desde los grupos sanguíneos, pasando por fisiología muscular y fisiología nerviosa. Si ven acá, en 1936, Henry Day y Otto Lewis ganan el premio Nobel por el descubrimiento de la acetilcolina y la transmisión sináptica, y ven, comienzan a hacerse descubrimientos a nivel hormonal, a nivel del sistema nervioso, que comienzan a dar explicaciones sobre los sistemas de regulación. Pero ¿qué pasa? Poco a poco se van dando cuenta que las especializaciones tienen que darse, es decir, la profundización del conocimiento tiene que darse, porque había muchas cosas que desde el punto de vista fisiológico o histofisiológico no se explicaban. Entonces comenzaron y empezaron a hablar de biología, empezaron a meterse con la que nunca creían que se iban a meter. Entonces ya hablamos en 1994 con un premio Nobel por el descubrimiento de la proteína G, que sabemos que abarca temas de bioquímica, pero que con la fisiología es demasiado importante conocerlo porque regula muchas funciones generalmente asociadas a, por lo menos en el caso del corazón,
a las catecolaminas. ¿Okay? Y bueno, terminamos esta descripción con, en 2006, Fanny Craig gana el premio Nobel por su descubrimiento de la interferencia del ARN con moléculas de ARN bicatenaria cortas. Aquí ya entonces nos metemos en regulaciones desde lo más básico para dar explicación y que lo que se pretende con la fisiología es llegar a entender el mecanismo que encierra la patología desde el punto de vista genético para expresarlo o irlo magnificando hasta llegar a el organismo vivo. ¿Okay? Pero entonces, empezando a estudiar la fisiología, debemos comprender cómo funciona. Mira, es lo que repito siempre. Si ustedes estudian la fisiología basándose en sistemas, ustedes van a comprender y van a poder predecir qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque todo funciona bajo un precepto muy simple. Es que todo ser vivo, estamos hablando de una célula, hasta un organismo complejo, reacciona bajo esta cascada o esta cadena de procesos. Un estímulo, un procesamiento y una respuesta. Eso es todo. Y ese procesamiento, esa cadena de procesamiento se le llama sistema. ¿Okay? O ese conjunto de elementos que están involucrados dentro de esa cadena de procesamiento se llama sistema. Y que además no somos cualquier clase de sistema, sino somos un sistema muy especial. Somos el eslabón más elevado de la cadena evolutiva. Entonces, pero no por eso, porque somos el eslabón más elevado de la cadena evolutiva, somos diferentes de los animales, lo que ha permitido la extrapolación de muchos de los resultados que se hacen en el laboratorio y que se dice, bueno, mira, el corazón de la rata le pasa esto cuando le someto a esto, por ende el del corazón humano lo más probable es que esto suceda, por ende no somos tan diferentes, ¿okay? A pesar de ser los más elevados de la escala evolutiva. Entonces, nuestro sistema es clasificado como abierto, entendiéndose sistema abierto a aquel que comparte, como dije, entonces aquel que comparte materia y energía, ¿ok? El sistema semi-abierto y el sistema cerrado, ¿ok? El sistema cerrado no comparte nada, ni materia ni energía. Y en el semi-abierto se comparte generalmente lo más energía y no materia. Lo que pasa es que en algunos puede haber el otro caso, más energía o materia, no los dos, ¿okay? Lo que la convierte en un sistema muy selectivo. Somos altamente dinámicos, ¿por qué? Porque además de que compartimos energía y materia, la compartimos en gran cantidad, somos altamente dependientes del entorno que nos rodea. Es decir, hay organismos que son autótrofos y que muy bien pueden llegar a recibir o a beneficiarse de la naturaleza, pero no dependen de ella para sobrevivir. Nosotros sí. Nosotros somos tan débiles que nosotros tenemos que durar desde nuestro nacimiento hasta más de los 15 años con nuestros padres, porque no tenemos la capacidad de... No, mentira, eso es en cuestión de ciudad, pero a nivel fisiológico, como hasta los 8 años, 8, 9 años, y que podemos saber de que tenemos hambre, de que necesitamos comer, cómo buscar comida. O sea, los animales, los caballos tienen que correr ya al momento de nacer, inclusive en el caso de los tiburones tienen que alimentarse ya dentro del seno materno de la madre. Entonces, en cambio nosotros, debido a nuestra alta especialización de nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso central necesita mucho tiempo, y además de factores como la lactancia, lo que son los cerebrócidos y los mamilócidos, no sé si se acuerdan de biología, que son necesarios para el desarrollo correcto del sistema nervioso central. Por ende, lo evolucionamos algunas veces nos sale caro, ¿ok? Porque somos muy débiles. Nosotros tenemos nuestra mente, pero nuestro cuerpo generalmente no es tan resistente como el de los animales, ni nuestros sentidos, ¿ok? No son los más desarrollados, porque tenemos la mente lo que no tienen ellos, ¿ok? Están interrelacionados, interconectados entre sí, debido a que esto es un sistema, yo podría hablar que esto es el sistema cardiovascular, ¿ok? Y podría estar relacionado con el sistema nervioso, ¿ok? Y ambos están conectados y ambos comparten materia y energía, porque sí las comparten, ¿ok? Son versátiles, son sistemas que no solamente se manejan con un sistema de regulación, que es el sistema de retroalimentación, sino manejan sistemas mixtos, en donde hay otros elementos que juegan papeles intermediarios en su regulación y que van entonces a modular la forma en cómo estos se comportan, ¿ok? Ustedes no, por eso les hablan de que hay pacientes y no enfermedades, porque a pesar de que dos pacientes puedan tener lo mismo,
no se van a comportar de la misma manera. Por lo menos me decía un profesor de psiquiatría que él me decía, bueno, mira, dos personas pueden tener distimia, pero este va a recibir psicoterapia y este va a recibir farmacología más psicoterapia. ¿Por qué? Porque hay factores aunados que juegan entonces un papel determinante en la conducta terapéutica. Ustedes tienen que manejarse así. Ustedes no pueden decir, mira, infarto al miocardio anterior extenso, infarto al miocardio anterior extenso. Bueno, vamos a darle lo mismo, a las mismas dosis. O sea, siguiendo el protocolo de receta de cocina. No, se debe manejar de una forma pensada, realizada. ¿Ok? Y como dije, tienen posibilidades de regulación por diversos sistemas. Entonces, en este ejemplo podemos ver que está involucrado el proceso de un reflejo, que podría llamarse reflejo miotático. ¿Ok? El reflejo miotático, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué es el reflejo miotático? El reflejo miotático no es más que el reflejo más sencillo que realiza el sistema nervioso central, y es un reflejo medular. Es decir, cuando ustedes tienen, por lo menos, ustedes agarran y ustedes resulta que van a agarrar la jarra de agua de la nevera, y resulta que la jarra de agua, entonces cuando ustedes la agarran y la van a levantar, ustedes se imaginan, porque no le ven el contenido, que tiene un peso específico. Ustedes dicen, no, esta jarra debe estar medio llena, y no la ven. ¿Okay? Entonces cuando la voy a jalar, entonces resulta que estaba más llena de lo normal. Entonces al momento se nos empieza a caer, pero sin nosotros decir, no, está pesada, hay que aumentar la fuerza que genera mi brazo, ella sola se levanta una vez ustedes de alguna manera se hacen conscientes de eso. Pero cuando ya nos hacemos conscientes, nuestra médula espinal ya ha enviado reflejos para activar masas musculares. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la información de este punto sería el peso, ¿okay?, que llega y que es sensado a través de unos usos neuromusculares. Y esos usos neuromusculares, sin necesidad de llegar al sistema nervioso central, emiten una respuesta refleja, o sea, llegan a médula obviamente, o sea, envían respuesta a médula, de médula pasan a el músculo o al grupo muscular, y comienza entonces a darse una respuesta que va a hacer el aumento de la fuerza. ¿Okay? Luego, una vez que se hace consciente, entonces ya de alguna manera no nos sirve. O sea, no es útil esa información a menos que, bueno, queramos moverla hacia algún sitio o transportarla. Bueno, ahí sí necesitamos la conciencia. O transportarla. Bueno, ahí sí necesitamos la conciencia. Pero ¿para qué nos sirven los reflejos? Para permitir entonces respuestas rápidas, respuestas automáticas que no, o sea, que si fueran a través de procesos voluntarios serían ineficientes. ¿Okay? Entonces, bueno, eso era como parte como agregado. Entonces, para el reflejo miotático se necesita de una neurona pseudomonopolar, ¿okay?, que es la neurona que va a transmitir la información sensitiva, que en este caso, en el caso del reflejo, el cambio del peso, el cambio de la longitud de las fibras musculares, porque realmente es la longitud la que se mide, y eso genera una transmisión. ¿Ok? Entonces podemos analizar de esos componentes, en este caso de este reflejo, podemos analizar varias cosas. Podemos determinar las señales, los canales y de alguna manera qué parte del procesamiento de la información está o que queda representada en esos elementos. En el caso de la neurona pseudomonopolar, emite entonces o representa entonces la entrada de información, que es ese cambio o la variabilidad de la longitud de la fibra muscular. A través de cómo lo hace, a través de canales mecanosensibles, ¿ok? Y las señales o cómo transmite esa información lo hace a través de potenciales graduados. Generalmente lo hace, si por lo menos la neurona pseudomonopolar se encuentra en pie, obviamente tiene que ser un potencial de acción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el axón transmite entonces a través de un potencial propagado, ¿ok?, a través de canales sensibles al voltaje, una información que va a llegar o que va a viajar hacia la terminal sináptica o todo sináptico, que va a encargarse entonces de a través de la sinapsis química enviar una información que en este caso sería una estimulación por un receptor de tipo nicotínico, de tipo muscarínico o de otros tipos, ya más adelante hablaremos mejor de eso, que estimula la motoneurona alfa. Y a través de la estimulación de la motoneurona alfa se procesa la información que, si nosotros, ahí eso es lo que quiero que vean, de que una sola célula o un solo mecanismo o un solo elemento de procesamiento puede recibir varias informaciones. Si yo tuviese esta neurona, yo agarrara y le dibujara aquí una,
y aquí otra, y resulta que está en la neurona que envía una información de tipo positivo, es decir, de que me están cambiando, me están variando el peso, pero resulta que estas neuronas envían información negativa y la información predominante o la sumatoria de esa información es negativa, entonces esa motoneurona alfa no se activaría. Entonces, pero en este caso sí se activa, de alguna manera generando otra vez un proceso de transmisión que va a emitirse hacia una célula efectora que es el músculo. Entonces, en ese músculo vamos a obtener como respuesta como tal, o respuesta efectora, la contracción muscular, ¿okay? O el aumento de la tensión para poder soportar esa carga. Entonces, volviendo y devolviéndonos al mismo, tenemos una entrada que puede ser recurso, energía o información. En el caso del ejemplo anterior es información, ¿ok? Y vamos a ver que ese sistema está compuesto de subsistemas y de diversos componentes. Si nosotros agarramos este como el sistema de procesamiento, todas las cascadas de señalización aguas abajo, luego de que el neurotransmisor ha llegado, representan entonces los subsistemas, que en este caso sería la proteína transductora utilizada, si fue proteína G, si fue un canal iónico o si fue entre otros. Es todos los elementos que sirven para poder entonces preparar un mensaje que va a permitir entonces salir o transmitir a otra célula, a otro elemento, información, energía o recursos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Entonces tenemos, ya sabemos, todos los sistemas. Tenemos el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. Imagínense lo extenso que es esto, que además de volver a repasar la anatomía y histología, porque es necesaria para comprender la función, debemos saber cómo se interrelacionan esto. Es decir, cómo el sistema circulatorio se asocia con el sistema digestivo para producir entonces la absorción de nutrientes en el periodo postprandial. Pero además, tenemos que saber cómo el sistema nervioso regula o controla el tono motor o vasomotor y el tono motor de las asas intestinales para permitir que haya un aumento del peristaltismo, una disminución del peristaltismo y que ese alimento sea lo suficientemente procesado para que entonces pase a sus componentes menores y pueda ser correctamente absorbido, ¿ok? Pero resulta que, bueno, en ese alimento habían bacterias, porque generalmente cuando nosotros comemos, a pesar de que cocinemos todo, siempre caen bacterias, pero entonces, bueno, esas bacterias tienen que ser eliminadas. Bueno, ¿cómo se organizan las placas de Peyer para que en esos puntos o en esas alcabalas que se encuentran a lo largo del tejido de la mucosa intestinal, entonces puedan ser captadas esas bacterias y destruidas? Acá. Entonces eso es la fisiología. Nosotros vamos un poquito más allá. Entonces, para estudiar cómo se regulan los sistemas, tenemos que entender este esquema. Este esquema es fundamental. O sea, con esto podemos dar respuesta sin siquiera saber, porque lo que tenemos que tener en consideración es las variables que estamos estudiando. La variable es el elemento, es la característica, es la propiedad, es por lo menos la variable controlada, la longitud, una propiedad. La característica, bueno, la característica es que el corazón tiene que tener una presión pasiva de tantos milímetros de mercurio. Esas son características que el cuerpo ha definido, o mejor dicho, el sistema nervioso central y los mecanismos reguladores intrínsecos, por lo menos de la propia médula espinal, ha establecido como normales, porque son los que permiten mantener la homeostasis. Entonces, esas variables son una lista enorme de variables. En estos momentos yo estoy parado y yo necesito entonces tener muchas variables controladas de el peso que mis pies o que mis miembros inferiores van a aguantar, el tono de voz que voy a regular. Entonces, todo eso al mismo tiempo y sin necesidad de control voluntario, entonces lo logro. Entonces, bueno, esa variable tiene que ser medida o tiene que ser captada o recibida en el código en el que está trabajando esa variable. Estamos hablando de código, me refiero al lenguaje, al tipo de información. Mis termorreceptores determinan movimientos moleculares. Mis mecanorreceptores miden estiramiento de los tejidos. Mis quimiorreceptores miden presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, niveles de pH, bicarbonato. Y bueno, a nivel electrolítico, los osmoreceptores miden concentraciones de partículas osmóticamente activas. Entonces, son sensadas y bueno, ese sensor tiene que tener la capacidad de comunicarse, debe tener una vía de acceso al centro integrador y que ese centro integrador que tiene en su registro, en su lista de check, la variable como tal, los parámetros que considera como normales, que los fisiólogos se encargan de determinar cuáles son esas variables
y a lo largo de los años lo han podido hacer, para emitir una respuesta, ya sea correctora o no, dependiendo del tipo de información, porque no es que los termorreceptores van a emitir información cuando hay una alteración del sistema, no, siempre hay una constante información, una emisión de información que va a ser captada en el centro integrador. No es que él va intermitentemente a enviar información, porque el sistema nervioso central debe estar consciente todo el tiempo de lo que está ocurriendo en el organismo, para que entonces el efector trate, porque va a tratar de modificar esa variable y que va entonces a tratar de llevarla a su valor normal, porque en el caso de la retroalimentación negativa, que es uno de los, principalmente el esquema por el cual sirve, o sea, este esquema explica generalmente la retroalimentación negativa, generalmente trata de llevarla hacia el lado contrario a lo que se fue, es decir, si ella se aumentó, disminuirla, y si se disminuyó, aumentarla o llevarla a un punto de equilibrio que sea soportable para el organismo. Entonces, esa variable, una vez controlada, va por sí sola, por sí solo va a encargarse de decirle al sensor que ya fue modificada, de forma que el sensor deje de emitir información, entonces el organismo pueda dejar de procesar y de emitir y gastar energía y recursos en tratar de modificar esa variable. Entonces, vamos a ver que esos puntos de ajuste forman un rango. Generalmente no es una lista, no es una línea, como aquí lo dice el punto de ajuste, hay un promedio en el que se dice, mira, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero no es que, o sea, no es decir, mira, 80, si estás por debajo de 80 estás mal. Entonces no, hay un rango de normalidad que es tolerado por el organismo. Lo que pasa es que hay variables, por lo menos en las concentraciones de potasio, son tan mal toleradas, ¿ok?, que con modificaciones de 3.5 mil equivalentes a 5 mil equivalentes dañan todo, ¿ok? Entonces, ya en este ejemplo vamos a ver el control de la glicemia o la concentración de glucosa en sangre, ¿ok? Vamos a ver que en este punto sucede cuando la variable entonces aumenta en el tiempo, eso sería en el periodo postprandial, como ya muy bien lo he explicado. Pasa un tiempo en el que el proceso o el procesamiento de la información y la respuesta efectora generan entonces una disminución hasta llegar a los rangos normales de esa variable, ¿ok? En el caso de la disminución, lo contrario, una vez disminuida la variable debe ser censada para volver a su valor normal. Okay, en el caso de la homeostasis de la glicemia, vamos a ver que el organismo constantemente controla, aunque si se ponen a ver, no de forma perfecta, porque no es una línea, como ven, sino un rango de valores de glicemia en el tiempo. Una vez inyectada la insulina, baja, porque la insulina se encarga de eso, es una hormona hipoglucemiante. El organismo debe, generalmente, si esa inyección no es muy potente, contrarrestar a través de las hormonas contrarreguladoras como el cortisol y el glucagón, llevar esos valores de glicemia. ¿Por qué? Porque hay tejidos que dependen de esa glucosa, como es el sistema nervioso central. Si el organismo no se encargara, si el páncreas no le diera la gana de trabajar, entonces el que va a salir afectado entonces es el sistema nervioso central, ¿ok? Porque es independiente de glucosa. Entonces vamos a ver unos ejemplos muy sencillos de cómo se regulan ciertos procesos a través del mecanismo de retroalimentación negativa. Vamos a ver acá que hay estímulos que permanentemente tienen que estar sensados a través de varios elementos sensores, propiamente dicho, que son los que van a determinar las concentraciones o regular las concentraciones de oxígeno y CO2. Cuando nosotros tomamos aire, nosotros inhalamos una cantidad de oxígeno y CO2 que muchas veces no está por encima o por debajo. Por ende, por encima o por debajo de los valores que se necesitan para que en el proceso de matosis se cubran las necesidades de oxígeno. Entonces, ¿quiénes calculan eso? O sea, ¿cómo sabemos que cuando entonces nosotros vamos a Mérida, al páramo, estamos arriba y nuestro corazón está latiendo rápido, respiramos más profundamente? ¿Quién detecta eso? Bueno, lo detectan muchos elementos, lo detectan principalmente las variables son oxígeno, presión parcial de oxígeno y CO2, pero los que principalmente las detectan son estos centros, que son los centros baroreceptores, porque los sistemas la presión de un gas generalmente inmerso en un líquido genera una presión sobre la pared vascular que va a ser sensada por un baroreceptor, pero también va a ser mediada por quimiorreceptores que van a determinar, en este caso, las concentraciones de oxígeno y CO2 en sangre, pero también lo va a determinar los propios tejidos, porque si los tejidos dejan de recibir oxígeno, los tejidos van a entrar en anaerobiosis y van a emitir informaciones al sistema vascular para que se dilate. Esa dilatación disminuye presión arterial,
porque la vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica. Esa vasodilatación le va a decir al corazón, trabaja más. Es decir, tienes que mantener la presión arterial en 120/80. Al querer aumentar, él va a aumentar la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, entonces es mayor la cantidad de sangre que pasa por el sistema de la circulación menor, que es el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces le van a decir al pulmón, a los centros reguladores de la respiración, le van a decir, mira, está pasando más sangre, entonces debes ventilar a mayor velocidad para entonces cubrir las necesidades de esa sangre que está pasando, que debe ser oxigenada. Entonces, eso lo hace el propio tejido. Entonces, aquí lo habla de los músculos, habla de los quimiorreceptores y del pulmón, porque el pulmón también tiene un sistema de regulación en base a la distensión de su sistema de alvéolos, ¿ok? y de los mismos vasos sanguíneos, arteria y vena pulmonar, que van a dar la información al centro respiratorio y que van entonces a estimular respuestas que van a aumentar la ventilación pulmonar, ¿ok? En el caso del descenso de la presión parcial de oxígeno. En el caso del aumento de la presión parcial de oxígeno, entonces todo va hacia lo contrario, hacia la disminución de todos esos parámetros, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la regulación, como ya dije, de la presión arterial va a estar mediada por el sistema nervioso parasimpático y simpático. Entonces, aquí estamos en nervio parasimpático. ¿Qué es lo que debe generar un aumento o un aumento de la actividad de este sistema nervioso parasimpático? Generalmente el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento por lo menos cuando estamos asustados porque un tipo nos está siguiendo en la calle y empezamos a correr más rápido, entonces hay estímulos desencadenados que aumentan la frecuencia cardíaca y que aumentan entonces presión arterial. Como se elevan y salen de los parámetros normales, entonces deben activarse mecanismos sensores que lo logran es a través del sistema nervioso parasimpático, que van a tratar de disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad para disminuir la presión arterial. Cuando entonces tenemos una hemorragia, es decir, un accidente en donde la persona tuvo un traumatismo penetrante, empieza a botar sangre, empieza a disminuir la volemia, el corazón entonces se da cuenta, bueno, ahí está bajando el retorno venoso, disminuir el retorno venoso, entonces debo generar mecanismos que me controlen eso, o sea, que se me suplan ese déficit de volumen, y lo logro a través del aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Bueno, y tenemos acá lo mismo que hablábamos antes. En el consumo de alimentos aumenta el glucosa en sangre, detectado por islotes pancreáticos, aunque genera un aumento de la insulina, esa captación de glucosa por la insulina genera una hipoglicemia, y esa disminución de la glicemia entonces evita que se siga secretando insulina, ¿ok? En el caso contrario, en el ayuno, no lo voy a explicar, solamente que está inmerso en glucagón. Ese glucagón entonces va a aumentar la glucosa, y cuando ya aumenta hasta los valores menos de 100, entre 60 y 100 miligramos sobre decilitros, entonces esa glucosa, cuando aumente, va a dejar de estimular a los islotes pancreáticos para que dejen de secretar insulina. Entonces, ahorita vamos a ver un poco en ese ejemplo, los islotes hacen las tres funciones: sensor, integrador y eso es importante que lo analicen. ¿Por qué? Porque por lo menos la profesora, yo creo que han hecho preguntas donde determine cuál es el elemento del sistema o cómo se comporta. Y muchas veces el mismo sensor es el mismo efector y el mismo procesador, el mismo centro integrador, como en el caso de la insulina. Porque el sensor es el mismo páncreas. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de la detección de la entrada de glucosa hacia dentro de la célula. ¿Cómo es el procesamiento? Bueno, esa entrada de glucosa genera ATP. Ese ATP entonces cierra unos canales que son dependientes de ATP, ¿ok? Eso ATP entonces, ¿qué hace? Cerrar esos canales de potasio, despolariza la célula, ese es el centro integrador, y emite la información que es la secreción de insulina. Eso lo hace. Entonces, eso es verdad. La retroalimentación positiva es otro de los sistemas de regulación corporal. Es un sistema explosivo, un sistema que es muy poco controlable y que debe entonces combinarse con la retroalimentación negativa para que no salga de control. ¿Por qué? Porque miren esto. Vemos que una vez cuando una persona, volviendo al ejemplo del arma penetrante, esa persona pierde generalmente 1 litro de sangre, llega a los 2 litros de sangre, y los sistemas contrarreguladores no sirven, el corazón actúa como bomba, y como él no detecta realmente, mira, esta persona está sufriendo una disminución del volumen porque tiene un traumatismo, no debo hacerlo. No, él confía en que los mecanismos, por lo menos plaquetarios, vasoconstrictores, entre otros, han jugado su papel, y que él, por ende, debe seguir bombeando, y que esa disminución del volumen entonces es debida a otras causas. Entonces él sigue bombeando hasta que la persona pierde prácticamente el 70-80%, y bueno, ahí cese de las funciones vitales.
Entonces, ese es lo peligroso, de que no hay detención una vez han fallado los mecanismos de control. ¿Ok? Entonces, está la ovulación, que requiere entonces de picos de LH y FSH secretados por el ovario para que haya un proceso de disregulación o un proceso de detención de la regulación por parte de hipotálamo y hipófisis, y que entonces se pueda dar el proceso de ovulación. ¿Ok? Que el folículo de Graf pase a óvulo como talamocito maduro. Tenemos el ejemplo más clásico que van a estudiar más aquí en estas clases, es el potencial de acción. ¿Por qué? Porque el potencial de acción representa y no es solamente el potencial de acción, es el periodo, ese es el elemento que ocurre en el cono de iniciación en el soma neuronal. Vamos a ver que en las dendritas van a haber bastante distribución de canales de calcio voltaje dependiente, y que una vez llegado hasta un punto que se denomina el potencial umbral, ya que vieron eso, el potencial umbral, que es la disminución de ese potencial de membrana a valores de menos 65 milivoltios, que son necesarios para aperturar masivamente canales de sodio voltaje dependiente. Y entonces genera una apertura masiva que genera entonces una respuesta que es propagada, ¿okay? Que es que no tiene como limitante ni el tiempo ni el espacio, ¿okay? Entonces permite viajar grandes distancias, porque asociado a ese potencial de acción, entonces la neurona está especializada en hacer mucho más eficiente la conducción nerviosa hasta los botones sinápticos para que entonces se prosiga la transmisión de la información. ¿Okay? Bueno, y son, como les dije, como es retroalimentación positiva, estamos hablando de procesos de todo o nada. Es decir, se produce la despolarización que genera la retroalimentación positiva, que genera la descarga, o no se genera. En la cascada de coagulación, el ejemplo que tenemos como retroalimentación positiva es que dependen de factores iniciales que se activen, ¿okay? Para que entonces la cascada pueda proseguir. Pero que un factor la activación de un factor, es decir, del factor, por lo menos, esta es la vía extrínseca, factor 7, el factor 7 activado, va a generar activación de muchos factores 10, o va a involucrarse en la activación de muchos factores 10. Entonces, es como las cascadas de bioquímica, no sé si se recuerdan, cuando ustedes agarran, tienen una proteína G, esa proteína G activa varias adenilatos ciclasa, y esas varias adenilatos ciclasa generan mucho ATP, y mucho ATP genera mucha activación de pKa, y pKa entonces se va a encargar de funcionar múltiples dianas, ¿okay? Porque todo proceso es probabilístico. La cascada de coagulación, a pesar de que esto se estudia de forma didáctica de esta manera, generalmente es la sangre que tiene en cada paquete que se bombea, tiene parte de estos elementos de la cascada de coagulación, y que a través de procesos probabilísticos entonces se comienzan a chocar, ¿okay? Cada uno de estos factores, y cuando choca el factor, en este caso factor 7 con el factor 10, es que se produce. Pero el cuerpo, como no es omnisciente dirigido, donde dice, mira, el factor 7 va a pegar al factor 10, no, tiene que aumentar la cantidad de elementos, ¿okay? Y por ende lo hace a través de esta multiplicación, que a partir de 1 se liberan 2, y a partir de 2 se liberan 4, y 4, 8, y así sucesivamente, para asegurarse que el proceso se dé de forma adecuada, ¿okay? Con la función de generar nada más y nada menos que los coágulos de fibrina estables, para que entonces se detenga la hemorragia o el daño vascular, ¿okay? Entonces, vamos a tener otro que es un sistema de retroalimentación positiva muy interesante, que es el de la cascada de complemento, que sin él se producen procesos de hipocomplementemia, que son procesos de inmunodepresión, que este sistema, aunque ustedes al principio no lo van a entender, son pedacitos de proteína. Esos pedacitos de proteína son proteinoserasas, seriproteasas, mejor dicho, que se comportan como simógenos, al igual que la cascada de coagulación. Tienen que quitarle un pedazo de ese simógeno para que quede la porción activa. Esta es la porción reguladora. Pero la única persona, el único elemento que genera eliminación de esa porción reguladora es otra proteína que también tuvo que haber sido activada por otra proteína, y así sucesivamente, permitiendo que sea el proceso netamente regulado, porque una vez que se activen, entonces pueden generar destrucción de membranas celulares, y también pueden generar aglomeración de las células. Entonces, como generan aglomeración de las células, y son procesos que tienen que estar altamente regulados, entonces el organismo echa mano de una regulación tan compleja como lo es la cascada, ¿okay? Entonces, esto lo van a ver cuando vean en este semestre se ve. Bueno, para finalizar, entonces teníamos que la homeostasis es un delicado equilibrio, y que la homeostasis se diferencia de la enfermedad es porque todas las variables del cuerpo han sido correctamente controladas. Cuando las variables dejan de ser controladas, entonces
dependiendo del grado de afectación de dicha variable sobre las funciones generales del organismo, es que entonces se va a la enfermedad, y si es vital esa función y no se puede controlar, a la muerte. ¿Okay? Pudiéndose entonces sacar de esa enfermedad, nosotros como médicos, si de forma ya sea artificial, a través de la intervención farmacológica o de la intervención quirúrgica, eliminar ese problema que está generando esa alteración de la variable que le impide al organismo organizarla o restituirla, y llevar el organismo entonces a la homeostasis o a la salud. Entonces nuestra función es intervenir sobre estos procesos que están ocurriendo. ¿Okay?